La agenda de trabajo de la Asamblea tiene además relación con el inicio del tramo final del actual periodo legislativo, en un año que se advierte preelectoral y en el que las organizaciones políticas deberán definir sus respectivos roles de cara a las elecciones de 2017. Vamos a conocer la visión de una representante de la oposición en nuestra siguiente entrevista. Lourdes Tibán, dirigente indígena, exsecretaria de Desarrollo Rural, exsecretaria ejecutiva del CODEMPE, asambleísta de Cotopaxi por Pachacutic, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Doctora Tibán, bienvenida, qué gusto. Muy buenas noches a todos los televidentes y a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por la gentileza. ¿Cómo se proyecta este año desde la óptica suya, del movimiento Pachacutic y de la oposición que representa? A ver, ¿cómo se presenta? Yo creo que ya se está presentando los primeros días de enero, que todavía no llegamos ni a 15 de enero y toda esta semana ha sido full entrevistas sobre lo político. Casi ya nadie pregunta del tema legislativo, ustedes son los primeros que me van a preguntar del tema legislativo, pero todas las entrevistas de estos 14 días han sido y cómo van a ir, y si se van a aliar o no, y cuántos candidatos y todo lo demás. Yo creo que eso va a ser la tónica del 2016, porque estamos precisamente en un año electoral, porque ya en octubre tendremos que estar inscritas las candidaturas y en los primeros meses de 2017 serán las elecciones. En esa medida considero que haremos el esfuerzo de no desviar tanto la actividad legislativa y ver pues si las 36 normas legales que pretende sacar Alianza País son o no de interés de los ecuatorianos. Yo considero que muchos de ellos serán, como ha venido haciendo en esta última temporada, en este último año sobre todo, leyes que han venido del Ejecutivo exclusivamente para ir viendo cómo salir de la crisis económica, y aspiro que no sean leyes de más impuestos. El pueblo ecuatoriano no da más, ya su bolsillo no alcanza para más impuestos, porque mira, pagamos impuestos en el agua, pagamos impuestos en la luz, pagamos impuestos en lo que compramos, en lo que comemos, en la educación, en todo lado. Tú vas a imprimir la factura y te están cobrando el impuesto. Entonces, no es que solo pagan los ricos, pagamos todo el pueblo ecuatoriano los impuestos, y aspiramos que vengan leyes que estén pendientes. Incluso algunas leyes ya vendrán en reforma, como ya han comenzado a venir, por ejemplo, la reforma al Código Penal. Se ha dicho que el Código de la Democracia no se va a reformar, pero... O sea, si se reforma no se aplicará en 2017, porque ya no hay cómo. Por lo tanto, no sería prioridad. Ya es imposible. Ya es imposible, pero además considero que hacer reformas con dedicatorias no tiene sentido. Hay que dejar la ley como está. De pronto sí hubiera habido algunas reformas en otros temas. Yo estaba planteando, por ejemplo, cómo así al prefecto se elige en binomio con la viceprefecta. ¿Y por qué no se hace eso con el alcalde y la vicealcaldesa, o la vicealcaldesa con el vicealcalde? Esa era una de las reformas que estaba preparando al código, pero ya no es posible, y vamos a seguir viendo de que tenemos un COTAD bastante no comprensible cuando dice: por equidad de género se le pondrá, cuando es alcalde, se pondrá, si es que es posible, una mujer. Si es que es posible, la equidad no se va a dar con ese término, si es que es posible. Tiene que ser mandatorio, tiene que ser mandatorio, no potestativo ni facultativo. Así es, pero como es un COTAD redactado por un hombre, por los hombres, creo que en esa comisión habían 2 o 3 mujeres. Yo no sé por qué no pelearon el tema de eliminar el de ser posible. En un municipio que hay una mujer y varios concejales y el alcalde es hombre, automáticamente la mujer debería ser vicealcaldesa, sea quien sea, si es que queremos lograr la equidad. Pero lastimosamente esta implementación de la equidad en el caso de los alcaldes, todo va a depender de la mayoría de concejales. Entonces, por ejemplo, podría haber sido una reforma. Asambleísta, usted ha mencionado que hay que ver si es que las leyes que se tramitarán ya en este tramo del periodo legislativo serán de interés de la ciudadanía, pero yo le pregunto, proyectos como los anunciados dentro de este paquete de 36 que se pretende impulsar, como el Código del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Movilidad Humana, la Ley de Culturas, que es un mandato constitucional, entre otras, ¿acaso no son de interés de la ciudadanía? Verá, es de interés, pero no de prioridad del gobierno, porque mire, ¿cuáles son las leyes que están pendientes desde hace 4 años que yo estuve de presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos y están con informes para los segundos debates? La ley del adulto mayor,
¿Por qué nadie habla de la ley del adulto mayor? Pero se ha hablado Porque de que tiene que trabajarse el código de ciclo de vida que implicaría o abarcaría ese proyecto. El problema es que todos esos nuevos inventos que se vienen desde el oficialismo son una de las formas de ir poniendo a un lado los proyectos que están con segundo debate y están listos para aprobar. Entonces, esos famosos ciclos de vida, no sé cuánto le interesa a la tercera edad. Lo que ellos quieren es que se apruebe la ley de la tercera edad, la ley de la gente que han trabajado ese proyecto, pero dicen, no, le vamos a hacer una ley de ciclos de vida y esperen nomás. Otra de las leyes que no ha sido de interés del gobierno es precisamente la ley de culturas, cuando está incluso realizada la consulta prelegislativa y está listo para votar, ir al pleno y votar, pero son temas que no les interesa, sobre todo porque no dan plata. Al contrario, estos proyectos para implementarse van a tener que poner recursos económicos. La ley del adulto mayor, ahí tenemos algunas exigencias para los adultos, entonces eso es plata. El tema de ley de culturas, si queremos promover la cultura, eso también no es que le va a dar plata, eso va a sacar plata al Estado, entonces no les interesa. La ley de comunas. La ley de comunas dejé incluso unificando los procesos, porque aquí hubo un problema con dos proyectos de ley que se presentó, uno del oficialista Pedro de la Cruz y el otro que vino desde la corriente de la CONAIE. Como uno no viene a disputar quién es el titular de la ley de comunas, lo que hace es decir lo que dijo el CAL. A ver, tenemos dos proyectos, pero un proyecto que entró ya después del segundo debate. No hay ningún problema. Yo por eso, cuando estaba en la ley de comunicación, cuando estaba en otra ley muy fuerte que era la ley de aguas, también decía, pero ¿por qué decirle no cuando es una ley que va a hacer bien al país? Y yo cogí el proyecto de Pedro de la Cruz, dije, traigan, le unificamos. Revisamos los articulados, le unificamos, tengan el segundo debate. Simplemente no es del interés del régimen, a tal punto que vamos al tercer año y recién, no sé si asomó en esta lista ya de los 36, pero son proyectos rezagados del periodo anterior. ¿Usted podría este año presentar proyectos de reforma, alguna propuesta este año? Claro que podemos presentar, pero ya conocemos cuál es el destino de nuestras reformas, todos van al archivo. Yo estoy presentando y acabé de mandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo puse una denuncia ahí por la agresión, por todo lo que sufro, el tema de persecución. Entonces la CIDH pregunta, ¿cuáles son las acciones que usted ha emprendido para que el Estado le responda? He llegado al colmo de presentar una ley contra la violencia política a la mujer. A ese nivel he llegado. Digo, a ver, ¿qué nomás he hecho? Entonces comencé a ver. Pero, claro, la CIDH dice, ¿y cuál es la respuesta? El archivo. ¿Cómo es que un hombre fundamenta y dice que no hace falta porque la violencia contra la mujer tiene que estar tipificado en el Código Penal? ¿Y quién pide el archivo? Es Mauro Andino. Y durante la Asamblea Nacional. Y durante la construcción del Código Penal, ¿por qué no se planteó, por ejemplo, este tema? Porque simplemente no les pasa a ellos, piensan que es algo de pronto que no les interesa, no es un delito común para poner en el Código Penal. Yo creo que sí hace falta una normativa. Estuvimos recientemente, en octubre, yo asistí al Parlamento, a ver cómo se llamaba, Encuentro Global de Parlamentarias del Mundo. Y yo me fui a ese encuentro justamente a poner la denuncia, porque eso era como a un mes de lo que me agredieron aquí en la Asamblea. Yo fui a México y el consenso de la mesa, de todo el mundo, es que tiene que haber una ley y en todos los parlamentos tendrían que hacer los esfuerzos para legislar un tema concreto que sería violencia política contra el género, contra la mujer. Así concreto, ni siquiera género, porque ahora ya los géneros están yendo a la cédula, pero yo creo que hay que hacer violencia política contra la mujer, así, con nombre y apellido. Y cuando veo eso digo, y en el Ecuador es un hombre que fundamenta que no hace falta y el Pleno coge, incluido mujeres, archivan. Entonces, son temas que he presentado pero que no pasan. Por ejemplo, yo presenté una reforma al Código de la Salud sobre el parto asistido. Es que tienen que saber lo que es eso para valorar. Pero si le ponen a un hombre tratar eso, la pregunta que yo me hago es, yo me voy a dar a luz, 2 niños he dado a luz en clínicas, 2 niños. En las 2 clínicas hacen pasar al papá, el papá también de alguna manera sufre en el parto. Yo creo que crea mucha conciencia, mucha cercanía al bebé, a la mamá. Resulta que voy a un hospital público en mi segundo bebé, no, el papá no puede pasar.
y sufre solita la mujer y le meten ahí dentro y dice aquí es la mujer y no la familia. En las clínicas privadas te dan la posibilidad de que el marido saque al bebé pues, de cuando se hace la cesárea. Ese es el parto asistido. Entonces ese es el parto acompañado, porque el parto psicológicamente necesita del apoyo. Si no es el marido, será la mamá, será el hermano. Ese es un proyecto, por ejemplo, que está pendiente, no sé dónde andará, pero ya lo presentó usted al... No, yo tengo presentado, ese es un proyecto presentado por mí, que es del parto acompañado. Este otro que digo de la violencia contra la mujer. El otro de la biodiversidad, aquí archivaron con la mayoría de votos en la época de Corcho, lo archivaron. La única ley que ha pasado, aunque sea mitad, es la ley de aguas que yo presenté en noviembre del 2009. Cuando se unificaron los proyectos. Claro, se unificó los proyectos. Otro de los proyectos que presenté es la ley de comunicación. Entonces, por ahí veo nomás en las redes sociales que dice... Debe ser gente del gobierno, ¿no? Que dice, ni un proyecto no ha presentado Lourdes Tibán. No, yo sí he presentado proyectos. Yo creo que soy una de las mujeres que más proyectos he presentado. El problema es cómo incidir a que esto se apruebe. Por ejemplo, hay un proyecto que está pendiente en la misma Comisión de Salud, debe estar, no sé dónde está, pero le presenté para hacer lo que dice la Constitución. Implementación de la salud intercultural en el sistema de salud nacional. ¿Qué significa eso? Que la salud intercultural no sea un cuartito para los indígenas. Un parto como un jambihuasi que hay en Otavalo. ¿Por qué no puede haber en el Andrade Marín? ¿Por qué no puede haber aquí en el Eugenio Espejo, en el Hospital de la Tacunga? Y si nosotros hacemos salud intercultural junto con la medicina occidental, yo creo que podemos aprender mucho. Sin embargo, nadie le toma en cuenta, pero dice la Constitución que la salud intercultural será parte del sistema nacional de salud. Le pregunto al gobierno nacional, ¿qué han hecho hasta ahora para que el sistema de salud acoja los conocimientos ancestrales, acoja los conocimientos indígenas? Cuando uno va al hospital, ¿qué te botan? Casi patas al hombro, no, pero patas. Te ponen los pies así y dice, ahí vas a pujar. No, la mujer por lógica tiene que hincar para que el bebé baje. El bebé no va a subir. Entonces lo que hacen en los hospitales, he visto cómo dan a luz mis cuñadas, pero le ponen con los pies así. Entonces uno piensa, digo, ¿de dónde sacaron esto? No será posible decir, a ver, usted quiere pujar. Sí, vamos, acá hay un cuartito, está una pastera. ¿Qué hace la pastera? Te da agüita caliente, agua de nogal, agua de higo, porque sabemos que esas agüitas de canela y todo lo demás te baja el dolor y te da más fuerza para pujar. No, ahora rápido al hospital, no pujas, cesárea. Yo creo que si me iba al parto en la comunidad y yo sí daba luz normal, pero lo más rápido en el sistema de salud nacional es cortarte la barriga, porque además de eso es negocio, pues no. Entonces, yo sí considero que el sistema de salud tiene que incorporar los conocimientos ancestrales de la salud, pero ahí dentro en los hospitales. Esa es una propuesta que está presentada y no me han cogido. Queda claro, asambleísta, y bueno, usted ha mencionado cómo incidirá en este caso, cómo incidir la oposición para el trámite de estos proyectos de ley. Estaremos atentos a aquello en los próximos meses a propósito de la agenda legislativa anunciada. Gracias, su presencia. Será en el próximo periodo, ¿no? Gracias, la presencia del asambleísta Lourdes Tibán, asambleísta por el movimiento Pachacutic, analizando la agenda legislativa para este 2016.